santo pacto de Dios. En Lucas capítulo 1 versículo 72 dice que Dios se acordó de su santo pacto que concertó con Abraham, Isaac y Jacob, y que por eso envió al Señor Jesucristo. El pacto de Dios es un pacto santo y como tal santifica. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, para ver el pacto que Dios hizo con Israel después que lo sacó de Egipto y lo llevó al monte Sinaí. En el capítulo 19 de Éxodo nosotros encontramos el anuncio de ese pacto. Luego en el capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23 tenemos las leyes que Dios le dio a Israel, que tenían que cumplir como parte de ese pacto. Y aquí en el capítulo 24 entonces nosotros encontramos la ceremonia de ese pacto. Sabemos que en las escrituras cuando se habla de un pacto con Dios se lo compara con un matrimonio, es un contrato donde Israel se constituyó en la esposa de Jehová y Jehová era su esposo. Leamos en el libro de Éxodo capítulo 24 versículos 5 al 8, que nos dice lo siguiente: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerro como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Los pactos bíblicos eran hechos con sangre, donde se sacrificaban animales como víctimas, y eso era una expresión que quería significar que la persona que violara el pacto debía morir como estaba muriendo ese animal. Y aquí vemos que cuando Dios le planteó a Israel un pacto donde ellos se comprometerían a obedecer sus leyes, y él se comprometería a protegerlo, a bendecirlo y a entrar a la tierra prometida, entonces aquí también se selló con sangre. Pues dice que Moisés roció el altar que representaba a Dios y también roció al pueblo. Moisés roció al pueblo para santificarlo en ese pacto. Cuando hablamos de que ese pacto lo estaba santificando, lo que queremos decir es que a través de ese pacto ellos pasarían a ser el pueblo de Dios. La santificación ahí consiste en pertenecer a Dios, en ser un pueblo exclusivo de Jehová, donde Jehová se comprometió a que ese era su único pueblo. Claro, por estudios nosotros sabemos que los gentiles estaban invitados a formar parte de ese pacto, pero tenían que abrazarlo y tenían que circuncidarse y tenían que estar dispuestos a aceptar las leyes que Dios le planteó a Israel. Entonces encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 50, el versículo 5: juntadme mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Entonces Dios dice que le junten sus santos. Y luego dice, ¿cuáles son esos santos? Dice, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, es decir, los que hicieron pacto de sangre. De manera que Él no está diciendo que ellos son santos porque su naturaleza pecaminosa se transformó de mala en buena, porque dejaron de ser pecadores, sino porque ellos hicieron un pacto con sangre, un pacto de sacrificio. Y sabemos que según las escrituras, entonces, Israel quedó santificado por ese pacto. Cuando vamos al libro, a la carta escrita a los Hebreos, en el capítulo 10, vamos a ver que también se habla de un pacto que santifica. Hebreos, en el capítulo 10, a partir del versículo 26, nos habla de cómo el escritor a los Hebreos le insta a no volver atrás, a no dejar a Jesucristo para volver a los sacrificios de animales. Donde él le dice allí: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, el último y único sacrificio que quita los pecados es Jesucristo. Y si ellos volvían atrás rechazando ese sacrificio, a volver a los sacrificios animales, pues los sacrificios animales no le iban a quitar los pecados y su pecado permanecería.
Luego en el versículo 27 nos dice, sino horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, el escritor a los hebreos le está diciendo que si ellos vuelven atrás, porque sabemos que los cristianos de origen judío que se habían convertido estaban siendo objeto de persecución de los judíos que no se habían convertido. Entonces ellos corrían el riesgo de volver atrás por temor y por la persecución. Por eso toda la carta a los hebreos es una exhortación a que perseveren, a que aguanten, a que sufran la persecución, a que se mantengan con los ojos en Jesús, porque si vuelven atrás, entonces están rechazando el sacrificio de Jesucristo. Pero nótese que él dice aquí que el que violaba la ley de Moisés moría por el testimonio de 2 o 3 testigos. Es decir, si aparecían 2 testigos que decían que una persona israelita había blasfemado, bueno, pues le tenían que morir, lo apedreaban. Si violaba el día del reposo, también lo apedreaban. Si lo encontraban en adulterio. Entonces el escritor de los hebreos le está diciendo que hay un mayor castigo para el que rechaza la sangre de Jesucristo. Le está diciendo, si ustedes vuelven atrás, están rechazando la sangre del pacto en la cual fueron santificados. Es decir, cuando Jesucristo derramó su sangre, esa sangre es la sangre del nuevo pacto y esa sangre santifica a todos los que creen en Él. Por eso cuando Él estaba realizando la Pascua con sus discípulos, que celebró así, se instituyó allí lo que se conoce como la Cena del Señor, Él le dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, bebed todo de ella. Entonces, en la institución de ese nuevo pacto, se enseñó que la sangre era parte integral y estaba representada en el vino que él estaba tomando y que le estaba dando a sus discípulos. De manera que, mi estimado hermano y amigo que me escucha, la santidad que Dios requiere para que tú y yo podamos estar en pie delante de su presencia y escapar del juicio, salir ileso en ese tribunal, es que la sangre de Jesucristo nos haya santificado. ¿Y qué quiere decir que la sangre de Jesucristo nos haya santificado? Que a través de esa sangre fuimos comprados como para ser propiedad de Dios. Así dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, que nosotros fuimos comprados por un precio. También en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 28, habla de la iglesia, la congregación que el Señor compró con su propia sangre. Somos invitados a entrar en pacto con Dios con el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo está juntando en su pueblo, en su reino, a todos aquellos que han entrado en pacto con Él por el sacrificio. Un pacto de sangre, que en este caso es la sangre del Señor Jesucristo. En Hebreos, ahora en el capítulo 13, nos habla de que esa sangre es la sangre del pacto eterno. Versículo 20 y versículo 21 de Hebreos capítulo 13. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciéndole en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí dice que esa sangre que Jesucristo derramó es la sangre del pacto eterno. Es un pacto eterno porque no hay manera de que se invalide, de que se rompa. Dios en el Antiguo Testamento había prometido que haría un pacto eterno. Lo dice en Isaías, en Ezequiel 16:60, también en Isaías 54, en muchos lugares. Porque el antiguo pacto fue invalidado. ¿Por qué fue invalidado? Porque Israel no cumplió con las leyes que Dios le propuso para que fueran su pueblo escogido. Sin embargo, el nuevo pacto no hay manera de ser invalidado porque
el que es llamado a cumplirlo y lo cumplió en representación de la humanidad es el Señor Jesucristo. Cristo es la nueva humanidad que fue aceptada por Dios, que fue agradable a Dios y murió como un sacrificio, como una ofrenda para santificar a todos los que creen en Él. Así que, estimado amigo y hermano, yo te invito a poner tu fe y tu confianza en la sangre de Jesucristo como el único medio para llegar a la presencia del Padre y tener vida eterna y vivir para siempre feliz. Que la gracia y la bendición del Señor Jesucristo sea con todos vosotros y que esa sangre del pacto lo pueda santificar.